Imagina esto. Despiertas cada mañana con una sensación de vacío, pero lo primero que haces es obligarte a ti mismo a ponerte de pie porque debes trabajar duro. La sociedad, tus padres, tus profesores, todos te han repetido la misma idea desde que eras niño. Si trabajas duro, alcanzarás el éxito. Suena noble, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que esa es la mentira más grande que ha gobernado tu vida? ¿Y si te revelara que detrás de esa frase se esconde una trampa diseñada para mantenerte dócil, obediente y predecible? Escúchame bien. Trabajar duro no garantiza nada. Trabajar duro no significa prosperar. Trabajar duro en muchos casos es la receta más directa para quedarte atrapado en la mediocridad. Y Maquiavelo lo sabía. Porque la verdad es esta. Quienes de verdad gobiernan, quienes mueven los hilos, quienes conquistan, no son los que más sudan, son los que piensan diferente. Ahora detente un segundo. Pregúntate con brutal honestidad. ¿Cuántas personas conoces que trabajan de sol a sol, que se rompen la espalda cada día, y siguen igual de pobres, igual de frustradas, igual de insignificantes? ¿Cuántos obreros, empleados, incluso pequeños emprendedores, dedican más horas de las que deberían, y aún así no tienen control de nada? Ese es el lado oscuro de la idea del trabajo duro. Es un mito diseñado para esclavizarte con tu propio esfuerzo. Piensa en esto. Si trabajar duro fuera la clave, ¿acaso no serían los mineros los dueños del mundo? ¿Acaso no serían los campesinos quienes dictan las leyes? Mira a tu alrededor. Los que gobiernan tu vida no son los que trabajan más duro, son los que entienden las reglas invisibles del juego. Esa es la diferencia maquiavélica. Maquiavelo en El Príncipe lo dejó claro. El poder no se gana con sacrificio ciego, sino con inteligencia estratégica. Con cálculo frío, con la capacidad de ver donde otros están demasiado ocupados sudando. El obrero construye el palacio, el empresario lo habita, el soldado derrama sangre en la batalla, el rey recoge la victoria. ¿Entiendes? El mundo está dividido entre los que trabajan duro y los que saben manipular el trabajo de los demás. La gente cree que más esfuerzo siempre es la respuesta. Tienes un problema. Trabajas más. No tienes dinero. Trabajas más. No tienes tiempo. Trabajas más. Ese patrón está tan incrustado en tu mente que ni siquiera lo cuestionas. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si trabajar más fuera precisamente lo que te impide ver la salida? Es como correr dentro de una rueda de hámster. Tú sientes que avanzas porque tus piernas no paran. Pero al final del día, ¿dónde estás? Exacto. En el mismo lugar. Agotado. Frustrado. Con la falsa ilusión de haber avanzado. Y mientras tú corres sin parar, alguien más observa desde fuera. Calcula. Piensa. Y un día abre la rueda y te atrapa. Ese es el destino de quienes confían en el trabajo duro sin estrategia. El verdadero secreto no está en tu sudor. Está en tu mente, y hasta que no lo aceptes, serás un esclavo de tu propio esfuerzo. Los imperios no los construyeron los trabajadores, los construyeron los estrategas. Las guerras no las ganaron los que más sangraron, sino los que mejor planearon. Las fortunas no nacieron del esfuerzo bruto, sino de la visión de quienes supieron mover piezas en silencio. Maquiavelo no decía, trabaja duro y vencerás. Decía, sé astuto, controla las percepciones, manipula el terreno y convierte el esfuerzo de otros en tu ventaja. ¿Te das cuenta del impacto brutal de esta idea? La élite necesita que tú creas en el mito del trabajo duro, porque mientras tú te agotas, ellos diseñan. Mientras tú te esfuerzas hasta la muerte, ellos se fortalecen con tu esfuerzo. Te hacen creer que tu valor se mide en horas trabajadas. Te premian con migajas, un sueldo fijo, una palmadita en la espalda, una frase de motivación barata. Y tú, como un buen esclavo moderno, agradeces y sigues así. Tu vida entera se convierte en una rueda de sacrificio inútil. Te desgastas, envejeces, mueres, y el sistema sigue intacto. ¿No lo ves? Trabajar duro no es noble. Es peligroso. Te roba lo más valioso que tienes. Tu tiempo, tu energía, tu libertad. Mira los ejemplos. El campesino que trabaja 12 horas bajo el sol, ¿es dueño de su tierra? Aunque el obrero que construye rascacielos vive en ellos. Aumento el estudiante que se mata estudiando 15 horas al día. ¿Se convierte en genio automáticamente? O el mundo no recompensa el esfuerzo bruto. Recompensa la inteligencia estratégica. Y aquí está la paradoja maquiavélica. Mientras más duro trabajas, menos piensas. Y mientras menos piensas, más fácil eres de manipular. Maquiavelo enseñó que el poder no se trata de justicia, ni de nobleza, ni de sacrificio. El poder es percepción, cálculo, movimiento silencioso.
El verdadero poder está en hacer que otros trabajen duro, mientras tú diseñas el tablero. El verdadero poder está en manipular la narrativa para que los demás crean que el sacrificio los llevará al éxito. El verdadero poder está en no desgastarte en la batalla, sino en mover las piezas para que otros mueran por ti. ¿Te incomoda? Debería, porque eso significa que todo lo que creías sobre la virtud del trabajo duro ha sido una mentira. Déjame decirlo sin rodeos. Si sigues creyendo en el mito del esfuerzo constante, jamás tendrás control sobre tu vida. Serás una herramienta, un engranaje más. Mira lo que ocurre en el mundo moderno. Las empresas gigantes hablan de valores y de trabajo en equipo. Te dicen que quien se esfuerza asciende. Pero ¿quién asciende en realidad? El que sabe moverse políticamente, el que entiende las relaciones de poder, el que no se quema trabajando 16 horas, sino el que sabe cuándo y cómo hacer que los demás lo hagan por él. Ese es el mundo maquiavélico que pocos se atreven a aceptar. Imagina que estás dentro de una mina, oscura, asfixiante. Picas la roca una y otra vez con todas tus fuerzas. Tu cuerpo está cubierto de sudor. Tus manos sangran. Te dices, si sigo golpeando encontraré oro. Y mientras tanto, en la superficie, alguien que nunca tocó una pala firma los contratos, vende la producción y se enriquece con tu trabajo. Ese es el modelo del trabajo duro. Tú sangras. Otro gana. Maquiavelo habría sonreído al ver esa escena, porque representa exactamente cómo funciona el poder. El poder no está en el esfuerzo bruto, sino en la posición estratégica, en estar en el lugar correcto para beneficiarse del esfuerzo ajeno. El que se mata trabajando, rara vez controla algo. El que piensa estratégicamente, aunque trabaje menos, termina controlándolo todo. La sociedad moderna te vende una idea atractiva: la meritocracia. Ese dulce veneno que te hace creer que si trabajas lo suficiente, tarde o temprano serás recompensado. Pero observa la realidad. ¿Quién asciende en una empresa? ¿El que llega primero y se va de último? ¿O el que sabe caerle bien al jefe, manejar las apariencias y mostrar resultados específicos aunque haya trabajado menos? La meritocracia es un espejismo. No gobiernan los que más se esfuerzan. Gobiernan los que saben cómo usar el esfuerzo de los demás como escalera. Maquiavelo lo advirtió. El mundo no premia a los virtuosos ingenuos. Premia a los astutos que saben adaptarse al juego del poder. ¿Has escuchado frases como: el sacrificio siempre vale la pena? El que madruga, Dios lo ayuda. No hay éxito sin sufrimiento. Pero dime algo. ¿De verdad crees que los que gobiernan el mundo madrugan más que tú? ¿Crees que los multimillonarios duermen menos, trabajan más duro y se esfuerzan físicamente más que tú? No. Ellos han aprendido lo que tú aún no. Que tu tiempo es un arma de doble filo. Puedes gastarlo desgastándote, o puedes invertirlo en construir sistemas, relaciones, estrategias que trabajen por ti. Trabajar duro te hace sentir ocupado. Pensar estratégicamente te hace poderoso. Aquí está lo más perverso. Trabajar duro genera una ilusión emocional de valor. Sientes que vales porque te sacrificaste. Sientes que mereces porque sufriste. Pero la vida no funciona así. El universo no te paga por tu dolor, sino por el impacto que generas y la posición que ocupas en el tablero social. Es como un boxeador amateur que recibe golpes, sangra y piensa: estoy demostrando mi valentía. Pero el público no recuerda al que resiste golpes, recuerda al que gana. ¿Quieres ser recordado como el mártir del esfuerzo? ¿O como el ganador de la partida? La mentalidad maquiavélica. Maquiavelo enseñó que el poder está en controlar percepciones. Tú puedes trabajar 16 horas al día y pasar desapercibido, o puedes trabajar 4, pero asegurarte de que cada movimiento sea visible, estratégico, inolvidable. El juego no se trata de cantidad, se trata de calidad de movimiento. Pregúntate, ¿qué tan estratégico es el esfuerzo que haces? ¿Está alineado con generar poder, influencia, control? ¿O simplemente lo haces porque alguien más decidió que debías hacerlo? Si la respuesta es lo segundo, entonces no trabajas para ti, trabajas para el sueño de otro. Tú no estás cansado por trabajar duro, estás cansado porque trabajas duro, para los planes de alguien más. Observa la historia. Julio César no conquistó Roma porque trabajara más que sus soldados. La conquistó porque entendía cómo manipular la lealtad, cómo dar recompensas justas y cómo posicionarse en el momento exacto para tomar el poder. Los faraones no cargaron piedras para construir pirámides, usaron la creencia religiosa, el miedo y la organización para que miles lo hicieran por ellos. En la revolución industrial, los dueños de fábricas no eran los que más horas pasaban en las máquinas.
Eran los que diseñaban sistemas donde millones trabajaban sin cuestionar. El patrón es claro, los grandes jugadores de la historia nunca fueron los que trabajaron más duro, sino los que manipularon el significado del trabajo duro para controlar a otros. El problema del orgullo en trabajar duro, muchos se aferran al esfuerzo como si fuera su identidad. Dicen, al menos yo me esfuerzo más que los demás. Nadie puede decir que no lucho por lo mío. Pero dime, ¿de qué sirve estar orgulloso de ser esclavo de un sistema que nunca te recompensará? Ese orgullo es precisamente lo que te mantiene atrapado. Crees que tu dolor te hace noble, pero en realidad, tu dolor solo te hace útil para alguien más. El mundo no te paga por cuán noble eres. El mundo te paga por cuán indispensable te vuelves en el juego del poder. Aquí empieza lo incómodo. Si trabajar duro es la trampa, ¿qué deberías hacer? La respuesta no es dejar de trabajar. La respuesta es cambiar la naturaleza de tu trabajo. En vez de trabajar duro, trabaja inteligentemente. En vez de multiplicar tus horas, multiplica tu influencia. En vez de sacrificarte ciegamente, construye sistemas que trabajen por ti. El programador que automatiza tareas en vez de hacerlas manualmente. El empresario que delega en un equipo mientras él diseña la visión. El político que nunca mueve una piedra, pero mueve ejércitos enteros con un discurso. Ese es el pensamiento maquiavélico aplicado a la vida moderna. No desgastarte en el campo de batalla, sino dirigir la batalla desde arriba. Mientras tú sigas pensando en horas, otros estarán pensando en sistemas. Y el que controla los sistemas, controla a quienes piensan en horas. La clave está en comprender la psicología humana. La mayoría necesita sentir que su sacrificio tiene sentido. Y mientras más sacrificados se sienten, más orgullosos están. Ese es el recurso que los poderosos usan. Dejan que tú te mates trabajando. Y te alimentan con frases motivacionales para mantenerte en la rueda. ¿Lo ves? No necesitas látigo para controlar a un esclavo moderno. Solo necesitas la idea del trabajo duro como virtud. El momento en que despiertas a esta verdad es brutal. Duele. Porque significa que todo lo que hiciste hasta ahora fue parte de un engaño. Pero también es liberador, porque a partir de hoy puedes dejar de ser la pieza sacrificable y empezar a convertirte en el jugador que mueve las piezas. No se trata de flojear. Se trata de pensar como Maquiavelo, fríamente, estratégicamente, calculando cada movimiento, entendiendo que tu tiempo es demasiado valioso para gastarlo en tareas que otros podrían hacer por ti. Si quieres dejar de ser un esclavo del esfuerzo y empezar a ser dueño de tu destino, necesitas reprogramar tu mente. Deja de medir tu valor en horas. El tiempo no define tu poder, los resultados sí. Una sola decisión estratégica puede ahorrarte años de sacrificio inútil. Construye sistemas. Todo lo que hoy haces con esfuerzo, busca cómo delegarlo, automatizarlo o multiplicarlo. Piensa como un arquitecto, no como un obrero. Invierte en influencia, no en cansancio. Aprende a persuadir, a conectar, a mover personas. Porque al final el poder siempre es social. No necesitas hacerlo todo. Necesitas que otros quieran hacerlo contigo, o incluso por ti. Domina el arte de la percepción. Maquiavelo sabía que no basta con tener poder, hay que parecer poderoso. Haz visible lo que importa, oculta lo que no. Recuerda, el mundo no premia a los que sudan en silencio, premia a los que saben cómo ser percibidos. Si no controlas cómo te perciben, alguien más lo hará. Cada vez que escuches a alguien decirte, trabaja duro y todo llegará, recuerda, esa frase fue diseñada para mantenerte en tu lugar, para que nunca cuestiones, nunca pienses, nunca construyas poder real. Es una droga social, te calma, te hace sentir que algún día llegará tu recompensa. Pero ese día nunca llega. ¿Por qué? Porque mientras tú esperas, alguien más actúa estratégicamente. Tienes que rebelarte contra esa idea, no con flojera sino con inteligencia, no con quejas, sino con planes. Mira a tu alrededor en el mundo digital. El youtuber que gana millones no es el que edita 18 horas diarias, sino el que sabe cómo captar atención, cómo mover emociones, cómo delegar edición a un equipo. El emprendedor exitoso no es el que abre la tienda y atiende hasta medianoche, sino el que diseña un modelo de negocio escalable. El líder político no es el que más discursos da, sino el que sabe cuál dar, cuándo darlo y a quién hacerle creer que está de su lado. En todos los casos,
La lógica es la misma. Estrategia sobre esfuerzo. Pregúntate siempre, ¿estoy trabajando? ¿O estoy construyendo poder? Aquí hay una verdad brutal. Quienes controlan el mundo saben perfectamente que el mito del trabajo duro es su herramienta más útil. Por eso lo repiten una y otra vez en escuelas, en medios, en motivaciones baratas. Si trabajas duro, lo lograrás. ¿Sabes lo que en realidad significa? Si trabajas duro, seguirás sosteniendo nuestro imperio. Y tú tienes dos opciones. Seguir siendo el motor que impulsa el carro de otro, o bajar del carro, pensar como conductor y decidir tu propio rumbo. El día que entiendas esto, dejarás de correr detrás del éxito y empezarás a atraerlo. Déjame ser directo. Si no cambias tu forma de pensar, si sigues creyendo en el mito del sacrificio infinito, vas a terminar como millones de personas antes que tú. Desgastado, viejo, sin haber vivido realmente, convencido hasta el último día de que tal vez mañana iba a llegar tu recompensa. ¿Quieres eso? ¿Quieres morir esperando? ¿O quieres vivir conquistando? Grábalo en tu mente. No trabajes duro. Trabaja estratégicamente. Cada hora que dediques debe acercarte al control, no solo al cansancio. Cada movimiento que hagas debe ser consciente, calculado, frío, porque ese es el lenguaje del poder. Maquiavelo lo dijo sin piedad. La vida no es justa, la vida es un tablero de poder. Y quien se aferra a la justicia del sacrificio, termina aplastado por quienes se atreven a jugar sin piedad. La verdad es incómoda, pero es liberadora. El esfuerzo ciego nunca te hará libre. La estrategia sí. Así que escucha bien. Deja de medir tu vida en sudor. Deja de enorgullecerte de tu cansancio. Deja de pensar que la virtud está en sufrir más que los demás. Tu valor no está en cuántas horas trabajas, sino en qué tan difícil sería reemplazarte. Y eso no se construye con esfuerzo bruto. Se construye con estrategia, visión, influencia y poder. Hoy puedes seguir siendo el peón que se sacrifica, o puedes despertar y empezar a jugar como el estratega que mueve las piezas. La decisión es tuya.